Lucas 5, vamos a hablar de la pesca milagrosa, gloria a Dios. Por ser palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bendito y alabado sea Padre eterno de la gloria. Este milagro que Jesús hace viene precedido de muchos milagros que había hecho anteriormente en el capítulo 4 del libro de Lucas. Vemos que el Señor tiene diferentes maneras de llamarnos. En el caso de Moisés fue una zarza que ardía. Y Moisés dice: pero ve acá, hace un rato que ve esta zarza ardiendo y no acaba de consumirse. Y era Jehová de los ejércitos que estaba ahí llamándole. En el caso de Pedro vemos que una pesca milagrosa. Pedro, como buen conocedor de la pesca, sabía a qué hora pescar, dónde pescar, qué día podía no pescar nada. Dice la palabra que se pasó toda la noche. Y en buen dominicano, Pedro no pescó ni un resfriado. No le fue bien, estaba lavando las redes. Y lo último que él podía esperar era que Jesús le pidiese que le prestara la barca para salir a pescar. Pero ya Pedro había visto los milagros de Jesús los días anteriores, y que inclusive le había sanado a su suegra, que estaba malita, y el Señor puso su mano y la suegra de Pedro se sanó. Entonces Jesús aprovecha y le dice a Pedro que mueva la barca un poquito, y ahí vemos cómo Jesús prepara la primera tarima acuática, porque desde la barca ahí él preparó y predicaba a las multitudes. Jesús ante todo siempre se preocupa por lo espiritual, buscar que las personas escuchen. Inclusive en ese pueblo que él estaba querían que él se quedara, y le dijo: no, es necesario que yo siga llevando la palabra a otros lugares. Eso me recuerda cuando él se perdió en el templo y la madre preocupada le dijo: hijo, ¿dónde estaba? Y dice: madre, no sabe que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté, aún siendo un niño de 12 años. Pues en este caso Jesús empezó a predicar a las personas que estaban ahí alrededor de la barca acerca del reino de los cielos. Como dice mi hermana María, teletransportémonos a ese lugar, y si no cabemos en la barca, quedémonos en la orilla, mirando, siendo testigos de eso que el Señor estaba haciendo, predicando la palabra de su Padre como nadie más puede hacerlo, lleno de poder y de autoridad, para que las personas conocieran que deben buscar la conexión con su Padre Celestial. Pues muchas veces cuando los celulares tienen poca señal estamos preocupados y nos acercamos al Wi-Fi donde hay buena señal para poder tener comunicación.
Asimismo, Dios quiere que nosotros busquemos esa conexión con Él a través de su Hijo Jesucristo, quien nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Muchos creen que pueden llegar a Dios a través de diferentes métodos, pero solamente a través de Jesucristo podemos llegar a tener esa conexión con nuestro Padre Celestial. Bendito Dios. Cuando Jesús termina de hablar a las personas, le dice a Pedro: boga mar adentro. Desde la orilla podemos conseguir una pequeñita tilapia. Lo que íbamos a los ríos, un gupicito, una cosita pequeña. Pedro en principio no quería porque dice: yo pesqué. Generalmente nosotros pescamos de noche porque en el día el agua está clara y los peces ven las redes y se van. Además, el mar de Galilea tiene apenas 200 metros de profundidad y Pedro sabía que si echaban las redes, la red se iba a quedar muy arriba y los peces, en tiempo de día con el sol, ellos van a buscar el agua arriba está caliente, van a tratar de buscar la tranquilidad debajo de las aguas, entonces la red no iba a llegar. Pero Pedro tiene un acto de fe y dice: en tu nombre echaré la red. Y dice la palabra que la red, habían tantos peces que se estaba rompiendo, tuvieron que llamar a la otra barca para que también pudiesen compartir los peces de una barca a la otra. De ahí vemos que el Señor, cuando quiere bendecirnos, nos da bendición hasta que sobreabunden. La palabra dice que la barca parecía hundirse, pero no se hundía. Las redes parecían romperse, pero no se rompían, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él sabe la capacidad que tenían estas redes y la capacidad que tenía esa barca para soportar lo que Él debía echar. Cuando Dios bendice, la bendición es para usted y para los que están a su alrededor. Esa barca que estaba ahí al lado no participó en la pesca, pero sí participó en la bendición que Jesús le dio a Pedro. Cuando ponemos nuestra vida al servicio del reino de Dios, sabemos que Dios no se queda con lo de nadie. Dios paga y paga bueno. El Pedro haberle prestado esa barca por un ratito, ¿verdad?, logró Pedro la mayor pesca que en su vida había visto. Si hubiera sido una pesca buena como lo que ellos acostumbraban a hacer cuando encontraban un barco de peces y conseguían mucho, ¿verdad? Pero ellos veían que cuando conseguían muchos peces, cuando se iban a la orilla y empezaban a sacar, la mitad de los peces que agarraban había que soltarlos, eran chiquiticos, no valían la pena. Pero estas pescas que Jesús hace, todos eran grandes. Ahí no había chiquitos, todos eran de provecho para comer. Entonces era necesario que Pedro reconociera. Pedro reconoció estando ante Jesús y se lanzó en tierra y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es necesario, así como Pedro reconoció ante Jesús que era un hombre pecador, que todos nosotros lleguemos a ese punto de reconocer que somos simples pecadores y que debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque es la única manera de nosotros inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Esa es la única manera en que cuando partamos de este mundo, que todos partiremos, nadie se va a quedar acá. Como dicen por ahí, de esta vuelta nadie sale vivo, pero tenemos la oportunidad de que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando partamos de este mundo, nos vamos con Él. En esta semana hubo 2 personas que partieron con el Señor y estamos tristes, pero sabemos que partieron seguro. Nuestra hermana Smiling tenía su pasaporte sellado y su visa INITI, y su nombre inscrito en el libro de la vida, partió con el Señor. La abuela de nuestra hermana Sandra, por igual. Entonces muchas veces las personas dicen que nosotros los cristianos somos medio sinvergüenza o medio serios. ¿Cuál de los? Yo veo medio serio. Porque realmente no damos tantos gritos y cosas cuando muere un hermano. Porque simplemente decimos, se nos adelantó. Porque todos hemos de ver muerte. Pero el que parte con el Señor, hay cierta tranquilidad en los que quedan. Ahora el que parte sin el Señor, los que quedan más tristes de la cuenta. Porque lamentablemente cuando Cristo venga habrá una resurrección, unos para vida eterna y otros para castigo eterno. Entonces mientras estamos en esta vida, tenemos la oportunidad. Dios puso libre albedrío en nuestro corazón y es para que decidamos dónde queremos pasar la eternidad. Si al lado de Cristo o separado de Él. Mientras estamos en este mundo, vivimos como que queremos que el mundo es nuestro. Y la palabra nos dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde lo más preciado que es su alma. Entonces,
la segunda venida de Cristo es inminente, Él ha de volver. Pero Él no ha de volver hasta que su palabra haya sido predicada a toda criatura, porque no quiere la muerte del hombre. Él quiere que el hombre se arrepienta y le reconozca a Él, a nuestro Creador. Ahorita escuchamos la canción, dice que los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. Así como la naturaleza anuncia y reconoce al Señor como la grandeza del Señor, nosotros, su criatura, lo que Él hizo con sus propias manos, muchas veces vivimos deambulando en el mundo, dejándonos llevar de las cosas de este mundo, y no nos sentamos. Satanás siempre pone a nosotros, ponte a hacer tal cosa, vete allí, mira, te di esto, para que no nos detengamos, hacer un alto en el camino y reconocer que sin Cristo somos menos que nada, pero con Él somos más que vencedores, bendito Dios. Esa parte que Pedro dice, pero en tu nombre echaré la red. Jesús nos pide cosas a nosotros y en nosotros está el hacerlo. ¿Ah? La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos orar para que el Espíritu Santo sea cada día abonando esa semilla de fe que Dios pone en nosotros para que vaya creciendo y podamos cada día tener corazones dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios. Satanás podrá decir, no, en el caso de Job, vemos que la palabra nos dice que Dios estaba reunido con su gente allá arriba en una reunión, ahí vamos a tratar un tema, y se apareció Satanás allá. Dice, ¿tú en qué andas? Donde ando a la tierra. Y dice, mira, ten cuidado con mi siervo Job, que es un varón recto, perfecto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás, no, pero Job es así contigo porque tú le tienes de todo. Deja que yo le quite lo que tiene y tú verás cómo te va a maldecir. Está bien, haz lo que tú quieras, pero no toques su alma. Y en fracción de segundo, Satanás le quitó todo a Job, sus hijos, le quitó todas sus propiedades. Y cuando Job recibió la noticia, se postró en tierra y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el santo nombre de Dios bendito. Satanás dijo, no, pero déjame ahora que ataque su cuerpo. Está bien. Dice que Satanás atacó el cuerpo de Job con una lepra, y Job era con un tieto que se rascaba. Y aún así no maldijo a su Creador. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún después de muerto me levantará del polvo. Y luego cuando los amigos de Job que van allá a tratar de su punto de vista, a decirle a Job por qué estaba pasando eso, Dios al final le dice a Job que ore por ellos. Y Job fue reivindicado. Los hijos que fallecieron tuvo esa misma cantidad de hijos con la misma esposa. Y los bienes que tenía, Dios se los repuso de nuevo. Entonces, en el caso de Pedro, Pedro era un pescador, era un experto, igual que los amigos, los más compañeros, Santiago y Juan. Pero a partir de ahí Jesús le dijo, serán pescadores de hombres. Ellos estuvieron 3 años con el Señor, oyendo, mirando y haciendo. Luego que el Señor entrega su vida en propiciación de nuestros pecados, cuando Él luego resucita, volvió donde ellos. Dice que Pedro dice, va, que hacemos a pescar. Se fueron a pescar un grupito y cuando están por allá bañándose, el Señor aparece. Eso está ubicado en el libro de Juan. Y el Señor aparece y dice, va acá por el Señor, y se tiren la red. Y ahí ubicaron ellos una buena cantidad de peces. El Señor dijo, traigan unos cuantos de esos y comamos. Digo yo, tal vez el Señor dice, ustedes serán pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y les reiteró en esa segunda pesca maravillosa, luego de su resurrección, para que recordaran que eso es lo que ellos iban a hacer. Recordemos que luego le dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta en los confines de la tierra. Vemos que Pedro, el Señor le dice, será pecador de hombres. Y cuando estaban en Pentecostés, que Pedro dio el primer discurso, más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Así que 3,000 almas pecó Pedro, ya no de pescado, sino de almas. Bendito Dios. Y vemos como Pedro, toda su vida, él era el que primero respondía. Dice, Señor, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno que es Elías, otro. ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo?
y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, Pedro siempre estaba adelante, como dicen. A veces uno dice, mira, Pedro, ya tú estás hablando lo que no debe decir, pero siempre estaba tratando, era movido por el Espíritu Santo. Inclusive, luego dice la palabra que con la sombra de Pedro, simplemente la sombra del que pasaba, los enfermos se sanaban. Porque su vida fue entregada por completo al Señor y fue lleno del Espíritu Santo. Y él le entregó su vida al Señor por completo, no dejó nada fuera. Entonces permitió que el Espíritu Santo obrara a través de él, en él, para la gloria de Dios. Vemos un caso cuando Pedro iba con el Señor y le dijeron que tu maestro no paga el impuesto. Y él dijo, para no encontrar contradicción, Pedro, lanza el anzuelo y abre el pez y ahí encontrarás con qué pagar tu impuesto y mi impuesto. Es decir que ahí vemos pesca maravillosa y esa otra pesca que el Señor hace allá. Vemos también cuando el caso de Jonás, que no quiere, el Señor le dice, ve a Nínive. Y el hombre dice, yo sé que el Señor es misericordioso. Yo voy a predicar que el que no se arrepiente, el Señor lo va a reventar. Pero yo conociendo al Señor, si yo voy y predico y la gente se arrepiente, Él lo va a perdonar. Se quería ir. Cuando se levantó una tormenta y están ahí ubicando y dicen, ven acá, pero y este hombre durmió, todo el mundo aquí con su tía. ¿No? ¿Quién tú eres? Yo soy fulano y le sirvo a fulanito. Dice, pero espérate, este es el hombre. Y dice, no, tírenme a mí, que el problema es conmigo. Y vemos cómo ahí el Señor utiliza el primer Uber fix. El primer Uber pasón, ¿sí? Porque el Señor agarró y transportó a Jonás desde ahí hasta Nínive en un pez, y el pez dice que lo llevó allá. Porque allá hay Uber de todo, varón. Si usted va a Puerto Plata y ahí cruza un río, usted ubica un Uber mulo, un Uber caballo y lo cruzan. Entonces, vemos cómo la creación responde ante el llamado de su creador. Y a veces yo digo, wow, Padre, ¿cómo nosotros somos tan cacones, tan cabezaduras? Viendo las grandes obras de Dios, pero el detalle es que nos dejamos cegar por las cosas del mundo. Recordemos que Saulo de Tarso fue criado a los pies de Gamaliel y defendía la ley y perseguía a los cristianos. Pero una vez tiene un encuentro con Jesús y Ananías va y ora por él, dice la palabra que escamas cayeron de sus ojos espirituales estaban cerrados, los ojos físicos podían ver. Entonces a partir de ahí, él en vez de un perseguidor de los del camino, se convierte en un perseguido, y muchas veces fue prisionero, muchas veces fue golpeado, dejado por muerto. ¿Defendiendo qué? Defendiendo la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es permitir que alguien ore por nosotros, a ver si pasa lo que le pasó a Pablo con Ananías, para que la ceguera espiritual caiga de nuestros ojos y podamos reconocer que realmente debemos servirle a Cristo, que nuestras vidas son de Él. Él nos compró a precio de sangre. Él le entregó su vida por la vida de cada uno de nosotros, inclusive los que no habíamos nacido en ese tiempo. Incluso cuando Él ora al Padre por los discípulos, ora por aquellos que han de venir, que somos nosotros, que aún no estábamos en los planes, ni los papás de nosotros estaban vivos. Y ya Jesús estaba orando por nosotros, para que así como Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno, tres en uno, así los discípulos, la iglesia y las personas que están en el mundo, porque Él esperaba que nosotros fuéramos detrás de ellos y vinieran a sus pies, también fueran uno con Él. Así como la iglesia es uno, un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como Jesús le dijo a Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. No es solamente aquí, sino sale allí. Nosotros estamos acá, en esta congregación, pero debemos bogar mar adentro, hacia el corazón de Mandinga, hacia el Tamarindo, hacia los Trinitarios, hacia el Mella, bogar mar adentro. ¿Para qué? Para buscar esas almas.
la red que vamos a usar es la predicación de la palabra de Dios. La pesca era bueno hacerlo de noche, pero la palabra de Dios la podemos hacer a cualquier hora. Si es de día, mucho mejor que lo vean. Pero en este caso, el maligno se encarga de entenebrecer los ojos espirituales de las personas para que no vean, no reconozcan y no vean a los pies de Cristo. Porque él sabe que en la medida en que más personas vean a los pies de Cristo, su final se acerca. Cristo ha de volver, pero ha de volver cuando su palabra haya sido predicada a toda criatura. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona viene a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Existen muchas cosas que podemos aprender de este pasaje. Jesús puso primero lo eterno y después lo físico. Primero se enfocó ¿en qué? En predicar la palabra de Dios. Y luego que predicó, entonces fue a lo físico, a buscar ayudar a aquellos pescadores que desinteresadamente le prestaron la barca. Entonces le devolvió con creces. Como no habían pescado nada, dice, miren, aquí tienen esto. Y en ese momento Pedro reconoce, al ver la magnitud de Jesús, y reconoce que es un pecador. Ahí Pedro simplemente perdió la S, porque él era pescador. ¿Ah? Entonces ahí reconoce y Cristo le dice, a partir de ahora será pescador de hombres. Esta partecita la vemos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas y en el libro de Marcos, de que Jesús le dice, a partir de ahora serán pescadores de hombres. Pero el libro de Lucas, como Lucas era historiador, él amplía y nos habla en la parte de que tomó la barca, le predicó a las personas y luego entonces boga mar adentro. Porque en los evangelios sinópticos cada quien da la perspectiva de lo que pudo observar. Pero en el caso de Lucas, como era historiador, no estuvo ahí, pero estuvo indagando y amplió la información y nos habla de esa parte. Entonces Jesús no se olvidó de la necesidad de los pecadores, ni la externa ni la interna. Le devolvió pescado y pudo lograr que ellos reconocieran que eran simples pecadores. Entonces Jesús trató ahí también con el corazón de Pedro. Jesús aprovechó y con lo que hizo le mostró a Pedro, me imagino yo que Pedro pudo verse hacia un espejo y ver realmente su realidad. Pedro escaneó su corazón en ese momento y se postró en tierra y le dijo a Jesús, apártate de mi maestro que soy un simple pecador, bendito Dios. Bendito y alabado sea Padre eterno de la gloria. Esta frase bíblica, pecadores de hombres, Jesús la usó para llamar a sus discípulos. Significa que los seguidores de Jesús serían llamados a compartir el mensaje de esperanza y a atraer a otras personas hacia Él, invitándolos a convertirse en sus seguidores y encontrar la salvación. El término usa la metáfora de la pesca para ilustrar esta nueva visión que se centra en las almas en lugar de los peces. Recordemos que luego Jesús le dice a los discípulos antes de partir, que le dice que debemos ir y predicar la palabra a toda criatura. Y él le dice, aquel que crea será salvo. Ahora el que no crea, él mismo se ha de condenar, porque muchas veces nosotros le predicamos a alguien y no nos hace caso y nos sentimos mal. No, simplemente usted predica la palabra. Si esa persona endureció su corazón y dice no, amén. Cuando Cristo venga y él diga no, a mí nunca me hablaron, la piedra que esté al lado de él hablará y repetirá lo que a usted le dijeron en vida y usted no quiso hacer caso. Entonces, la salvación es gratis, no vale 5 centavos. Muchas veces uno dice, cuando le están regalando algo, uno se pone medio raro. Dice, ¿y por qué me lo están regalando a mí? Yo soy uno que alguien me dice, mira, te voy a regalar tal cosa. Y digo, ¿y por qué a mí? Porque no me conoce. Uno dice, ese huevo tiene sal. Pero la salvación es gratuita. Y Dios no te va a cobrar nada. Él nos dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y él lo que quiere es que tú le entregues tu corazón, y que reconozca que en él hay salvación y vida eterna.
que un día vamos a partir de acá. Señores, la vida es un simple fin de semana para que usted decida dónde quiere pasar la eternidad. En los tiempos antes, Matusalén vivió 969 años. Yo me lo aprendí, pues, 2, 9 y un 6, ya que bueno, ya me aprendí ese numerito. Entonces nosotros lo más que durábamos son 70, y si 80, lo más que sé yo. Ya cuando llegan los 90, de una gente de 95 años, y después usted lo ve al mes siguiente, y aquí en 96, al otro mes 97, porque ya un mes se convierte en un año. Un día, una semana, y sí que el tiempo avanza rapidísimo. Entonces, y la palabra dice que dejar que los niños vean a mí, porque de lo tal es el reino de los cielos. Y que para entrar ahí tenemos que ser como niños, para entrar en el reino de los cielos. Y cuando llega un joven a los caminos del Señor, la fiesta es mayor porque ponen ahí guirnalda, ahí de la cuestión esta que ponen, que le entran a palos. Hasta piñata ponen allá arriba, porque un niño se disfruta más. Porque si llegamos ya después de viejo, ya uno no tiene mucha fuerza para estar tirándose. Ahí me dicen, yo ni tírate, yo agarro escalón y bajo. Hace un tiempo yo me tiraba, pero ya los huesos no son igual. Ya después que uno pasa a los 50 tiene que cuidar los huesos, porque no son tan fácil. Entonces, ese llamado de Cristo a sus discípulos, miren, uno se pone a ubicar y a nadie que Jesús le dijo, sígame, se quedó tranquilo, sígueme. Eso es en automático. Y muchas veces creemos que cuando venimos a los pies de Cristo ya no va a haber problemas, van a haber. Él dice, señores, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que luchar? Con nuestra propia concupiscencia. Satanás conoce al dedillo cómo pensábamos, cómo hablábamos, dónde íbamos, con quién nos juntábamos. Conoce todo. Entonces, una vez venimos a los pies de Cristo, Él va a tratar de utilizar ese pasado para hacernos volver atrás. Y va a tratar de provocar situaciones que muchas veces vamos a pensar que Dios que lo está haciendo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti. Y tú, cuando trabajas con mis hermanos. Y Pedro cuando el Señor le está diciendo que él será entregado, no, Señor, que eso no acontezca. Dice, apártate de mí, Satanás. Jesús no estaba viendo a Pedro, sino lo que estaba usando a Pedro para impedir que se llevase a cabo los planes del Padre. Inclusive cuando Jesús, antes de ser entregado, Pedro dice, no, Señor, mira, hasta mi vida daré por ti. Dice, Pedro, tranquilo, que antes de que el gallo cante, antes que cante 2 veces, tú me negarás 3. Y cuando se dio esa partecita, Pedro lloró amargamente. Pero luego en esta última pesca milagrosa, ubicada en Juan 21, 1, 14, que Jesús se aparece y mira, es el maestro, no tienen temor de llamarlo. Y él le guarda un pez preparadito ahí, coman. Dicen, echen la red. Fueron 193 peces que ellos ubicaron ahí. Y ahí el Señor se reúne nueva vez con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Claro, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y 3 veces el Señor le preguntó. Y el Señor restauró el ministerio de Pedro. Porque Pedro se entregó por entero al Señor. Y hubo ese detallito antes del Señor ser entregado en manos de sus enemigos. Y Pedro dijo, y el Señor le dijo, mira, me negarás. Y Pedro lo negó. Pero Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Diferente a como hizo Judas. Que Judas lo entregó, pero simplemente no se arrepintió, simplemente fue y se ahorcó. Pero Pedro lloró amargamente y tuvo la oportunidad de ser restaurado por el Señor. Y vemos cómo Pedro es usado como cabeza de la iglesia, en la iglesia primitiva, bendito Dios. Como inclusive cuando va con Juan, van entrando al templo y está el cojo ahí, dice, dame, dice, no tenemos nada, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda.
Y todo el mundo, ¿y ese no era el que pedía? Y sí, el hombre, me imagino yo dando más brinco que un chivo por ahí. Entonces, ser pescadores de hombres no es más que compartir el Evangelio de Jesús. Compartirlo no solamente desde un púlpito, sino compartirlo en otros hogares. Compartirlo con los vecinos, compartirlo con los compañeros de trabajo. Aprovechar cualquier momento en el que estemos para abrir nuestra boca. Hay quienes van más lejos, hasta la discoteca quieren entrar. ¿Y cómo te van a escuchar si está la bulla? Entonces, hay que tratar de orar para que el Espíritu Santo nos dé esa vocación, que nuestros corazones estén dispuestos y disponibles para que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Y este es un llamado, mi gente, ir y hacer discípulos, predicar mi palabra, es un llamado a todos los creyentes. Eso incluye sociedad de damas, sociedad de caballeros, sociedad de jóvenes, ujieres, diáconos, ancianos, pastoras, ministerio de Efesios 6, ministerio de la familia, ¿qué otro ministerio? El de la cárcel, el de adoradores, así que a Hebri todo. Es universal ese llamado. Inclusive para aquellos que reciban el mensaje de salvación, acepten a Jesús, también va para ellos, de una vez enrolarse. La palabra dice, la mies es mucho, los obreros pocos. Pedir al Señor de la mies que envíe obreros. El Señor va a enviar obreros, pero antes debemos trabajar en proclamar el mensaje de salvación, para que más personas, Dios los envíe a Cristo y Cristo los envíe a la iglesia. Miren, ahí le envío, esos son mis pequeñitos, cuídenmelo. La palabra dice, cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. ¿Ah? Y en vez de comer plátano, yuca y pipiota, es leche. Entonces, Pedro nos dice, desear como niños recién nacidos leche espiritual, no adulterada. Entonces, la leche espiritual es la palabra de Dios. Y Pablo nos dice, no dejando de congregarse como uno tiene por costumbre. Porque cuando tenemos un fogón y sacamos 2 o 3 leñas y la ponemos aparte, se van a apagar. Pero mientras están con las demás, el caliente de una y otra la mantiene encendida. Eso pasa con nosotros cuando dejamos de congregarnos. Cuando decimos, ya yo conozco la palabra, ya yo puedo quedarme en mi casa y estudiar yo solo, leer yo solo, ya yo estoy ready. Pero muchas veces así lo hacemos, caemos en el error de enfriarnos. Y creernos autosuficientes. Y solamente somos algo mientras estemos pegados de nuestro Señor Jesús. Veamos el caso cuando Jesús le dice la parábola de la higuera. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separado de mí nada podéis hacer. El que salga por ahí puede mirar una mata de aguacate que hay atrás. Usted ve eso y ahí usted ve la realidad de esa parábola. Todas las ramas están verdecitas y llenas de aguacate. Pero en el centro hay una rama que se despegó y está sequecita. Sequecita y no tiene ni uno. Porque separado de Dios nada podemos hacer. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos hizo ¿para qué? Para que le alabemos. Allá los ángeles están adorando. Todo el tiempo es santo, 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 adorando al Creador. Y nosotros aquí que venimos a adorar, a ensayar lo que vamos a hacer allá arriba. No importa que cantemos malo, que nos salgan gallitos, que nos vayamos roncos, pero adoremos. Que en la medida que ponemos los corazones, cantamos. Yo me sorprendí con una gente por ahí que no había cantado ni en el baño y de repente canta. Se entregó el caso de Eduardo, yo nunca lo vi cantando, ni en el baño cantaba. ¿Entiende? Entonces, si usted dispone su corazón, el Señor resuelve, bendito Dios. Tenemos también un caso de Pedro, que no solo predicó en Pentecostés, sino cuando fue a la casa de Cornelio, tuvo una visión, tenía hambre el hombre, una visión, todos los tipos de animales, mata y come. Señor, animales inmundos en mi vida nunca lo he comido. El Señor le dijo, mira Pedro, lo que yo he hecho limpio, tú no lo hagas inmundo. Y Pedro fue, Cornelio tuvo una visión, mira, ve a tal sitio, busca a fulano para que venga y te predique. Y Cornelio así lo hizo, y Pedro tuvo una visión y fue allá. Y cuando Pedro llega, ahí se convirtió everybody.
Y ahí se vio lo mismo que hubo en Pentecostés, que todos eran conocedores de la palabra, eran judíos, y hubo llenura del Espíritu Santo, y hablaban en lengua. Y cuando Pedro fue a casa de Cornelio, el Espíritu Santo se mostró igual, inclusive con los gentiles. Fueron llenos del Espíritu Santo, bendito Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. No importa tu pasado. Dice que si eras rojo, Él lo pone blanco como la lana. Si tu pasado era negro, lo pone más blanco que esa hoja. Entonces muchas veces cuando nos predican la palabra, lo digo por experiencia, Satanás dice, no, tú eres demasiado malo, que yo es fácil, no te van a perdonar nada, muchacho, quédate aquí. Él te va a alar, porque sabe que tú eres bueno en el campo de él. Y el que tiene un buen prospecto no quiere que vaya para el equipo contrario. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, estaban ellos contentos, está con nosotros. Y después cuando se fue para el otro equipo, que tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco, que Ananías oró por él, y él vio la realidad, entonces él empezó a defender. Así con el mismo ahínco que defendía la ley, así mismo defendía a los del camino, a Jesucristo. Porque él también tuvo el encuentro con Jesús durante un tiempo y conoció la realidad de lo que realmente debía ser. Y Pablo pasó gran parte de su vida encarcelado, pero eso no le apagaba su gozo. Mientras él y Silas estaban encadenados, de pie y mano ellos cantaban y adoraban a Dios. Dice la palabra que los cimientos se rompieron, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y el carcelero salió y dice, ay, mi madre, si se me fue alguno me matan, y se iba, aguanta, no te vayas, estamos todos aquí. Y el carcelero, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. La salvación es individual, pero una vez tú vienes a Cristo, tu familia va a ver el cambio en ti. Y algunos van a querer lo que tú quieres, porque el ser humano es curioso. Entonces tú les muestras y ellos van a querer. Muchas veces hay personas que tienen que hablar 10 veces para que sepan que es cristiano. Otros tienen la gracia de Dios, que simplemente con mirarte, la mirada, dicen que es cristiano. La forma como se mueven, la forma como caminan, la forma como tratan a los demás, ya todo el mundo sabe que el cristiano tiene que abrir su boca. Pidamos a Dios que su gracia nos permita trabajar de esa manera. Porque de esa manera, mi gente, podemos dar más gloria a Dios. Todo lo que hagamos debe ser para gloria de Dios, bendito Dios. Porque, reitero, sin Cristo somos nada, pero con Él somos más que vencedores. Y nuestra misión acá, en esta vida, es dar por gracia lo que por gracia recibimos. Yo no sé cuánta gente anduvieron detrás de mí. Yo recuerdo una vez estando yo muchachito, una vez estuve en un sitio y oraron por mí. No sé si acepté al Señor en ese momento, pero se me olvidó y seguí. Pero el Señor seguía detrás de mí. Y aquí estamos. Y esperamos que Dios nos ayude a mantenernos firmes en su palabra. A todos los que estamos acá y a los que no conocen del Señor, tienen la oportunidad para que se sienten tranquilos a analizar dónde quieren pasar la eternidad. Si al lado de su Creador o fuera de Él. Jesús nos dice, Dios le dice, mira que pongo ante ti la vida y la muerte. Ahora yo te digo, elige la vida para que viva. Y si nos da el examen y nos da la respuesta, para que no nos quememos. Entonces, este es el día que hizo el Señor, por eso nos alegramos y nos gozamos en Él. Fue una semana de cierta tristeza para la congregación, pero ante todo, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo cuanto pasa en nosotros. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados. Hay que poner la coletillita, ¿verdad? A los que conforme a sus propósitos. Igual cuando dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y se va allá atrás. Pablo dice, mira, yo he aprendido a vivir así. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces queremos agarrar un versículo, la partecita chiquitita y ya. No, hay que irnos
al contexto, más arriba, más para abajo, y ubicar el contexto histórico, cultural y todo eso para más o menos, y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que el Señor quiere decirnos en esa partecita. Así que, mis hermanos, así como Cristo llamó a Pedro, a Juan y al hermano Juan para que se convirtiesen en pecadores de hombre, Jesús habla en presente continuo. También le está diciendo a nosotros ahora mismo. Se lo dijo a todos los que estaban en aquel momento. Y la palabra menciona a Pedro, Santiago y a Juan que le siguieron, pero es posible que le siguieran una cantidad mayor. Dice que la palabra que las cosas de Jesús fueron tantas que si se escribieran, no cupiesen en el mundo todo lo que él hizo si se hubiese escrito. Dice Jesús nos llama también a nosotros a que seamos pescadores de almas, de hombres, que es lo mismo, y que salgamos a predicar la palabra para que más personas vengan a los pies de Cristo, que demos por gracia lo que por gracia recibimos, que no seamos tacaños, que si alguien oró por nosotros, se preocupó para que nosotros recibiésemos a Jesucristo, que nosotros hagamos lo mismo. Y no solamente por las personas que nos agradan, también oremos por las personas que nos adversan, por los vecinos que nos miran raro. También oremos por ellos. Porque Jesús nos dice que oremos por todo. Oren por los jefes, que los jefes, este jefe mío me tiene la soga corta. Ora por él, para que el Señor lo suavice, para que te suelte un chin de soga. ¿Entiendes? Que el jefe no me da permiso. Ora por él, para que el jefe no... Varón, vaya temprano, deje para su culto. El Señor ponga gracia en usted para que el jefe cambie su actitud. Así que, mis hermanos, hasta aquí me ayudó el Señor. Vamos a convertirnos en los Pedro y los Juanes de este tiempo. Salgamos y convirtámonos en pecadores de alma, llevando el mensaje de salvación a toda persona, para que los demás también tengan la oportunidad que tuvimos nosotros de conocer, de entregar nuestra vida a Jesucristo, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y que tengamos esa conexión con nuestro Padre Celestial. Que usted pueda hablar con su Padre, con Dios, y que Él pueda escucharle y también le pueda hablar. Y que usted pueda disfrutar de tener a ese Padre amoroso al lado suyo todo el tiempo. Que ese pinterno, y sí que usted lo tendrá hasta que se muera, y después que se muera y se va con Cristo, pues lo tendrá más cerca todavía. Dios le bendiga, mis hermanos.